¿Sientes que a veces las redes exige ser alguien que no eres? Realmente hacer redes es algo falso. Yo creo que nadie en ese planeta se publica como realmente es. ¿Cuál es una de las cosas que tú ahorita estás o has tenido que sanar? Es aprender a aceptar los errores de mis padres. Tenías que sanar prácticamente el hecho que tú te sentiste sola, que creciste con la ausencia de tu papá y tu mamá. Y sentir que necesitaba estar con alguien para poderme sentir plena. Inclusive cuando terminé con él tuve otros tantos errores después que dañé personas. Y ojo, porque hay gente que puede tocar fondo y hay dos caminos: tener terapia y trabajar en ti, o hay gente que se suicida. Hoy nos acompaña Kelly Anderson. Ella es conocida como Miss Kelly, influencer. La conoces, seguramente la has visto, ni siquiera cuenta te has dado porque para de allá para acá. Y hoy día vamos a hablar quién realmente es esa chica siempre sonriendo, siempre brillando atrás de cámaras. Kelly, gracias por estar en Amigas Sin Filtros. Ay, gracias, me encanta. Amigas Sin Filtros, así debería ser siempre. Y así va a ser hoy día, exacto. Hablando de Sin Filtros, ¿quién eres? Uy... Pero ¿quién eres como? Porque yo tengo dos definiciones de quién es Kelly profesionalmente y quién es Kelly como persona. ¿Cuál de las dos quieres? No, todo el mundo sabe quién es Kelly profesionalmente. Lo tienes en todo lo tienes, ya sabemos quién es Miss Kelly, ¿ok? Uh-huh. Quiero saber quién es Kelly cuando nadie te está viendo, cuando las cámaras están apagadas, cuando no tienes ninguna estrategia de marketing que hacer y cuando estás en tu casa o en tu mundo. ¿Quién es Kelly? ¿Qué haces? ¿Cómo eres? Okay. Descríbete. Cuéntame. Ok, bueno. ¿Quién es Kelly? Siempre que me hacen esa pregunta, de verdad que a uno lo ponen a pensar, ¿no? ¿Quién eres? Yo me defino como una mujer creativa, inclusive en mi día a día soy muy creativa, pero también muy enamoradiza. Yo me enamoro de todo, me enamoro de las personas, me enamoro de las plantas, me enamoro de la energía, esa soy yo. La persona que está haciendo grounding, que está haciendo reiki, que está haciendo círculos de mujeres, me encanta. Cocino. A veces la gente dice, ¿tú cocinando? Sí, cocino casi que todos los días. Y cocino comida colombiana, pollo sudado con papita, arrocito, cocino. Y la gente siempre se sorprende, ¿no? De eso, pero esa es mi faceta. También soy hija, ¿no? Hija, soy nieta. Soy prima, soy sobrina, siempre me considero que soy una persona que está juntando a la familia, ¿no? Siempre soy como la neutral de mi familia que está juntando a todo el mundo, que todo salga bien, que no se estén peleando, que la energía siempre se mantenga bien. Esa es Kelly. ¿Y qué parte de todo eso que haces fue el momento que tú dijiste, ¿sabes qué? Yo quiero ser influencer. ¿O es de que comenzaste a hacer videos, se fueron viral y dijiste, wow, soy influencer? ¿Cómo nace esa Kelly influencer que está siempre en cámaras? Bueno, realmente yo creo que nació desde que era chiquita. Yo veo las fotos que tiene mi abuelita pegada en la pared, porque el Instagram de mi abuelita está pegado en la pared de ella en su apartamento en Colombia, y yo veía mis fotos de Kelly a los 3, 4 años siendo porrista, haciendo teatro, haciendo un montón de cosas desde que estaba en la escuela, y siento que lo llevo en la sangre. O sea, siento que inclusive en la barriga de mi mamá ya estaba haciendo arte, porque para mí eso es arte. Dime qué te dedicas exactamente ahorita. Bueno, marketing, ese es mi full-time job. Me encanta hacer marketing, mi pasión es hacer contenido. Y también pues me he especializado para poder hacer marketing, sobre todo para compañías. Y también pues soy creadora digital. Entonces siento que todas mis pasiones las junté en el marketing, porque en marketing tienes que actuar, tienes que organizar, tienes que producir, también hacer videos, y eso es todo lo que me ha gustado por muchos años desde chiquita. Entonces siento que el marketing agarró todo y lo puso en un solo lugar. Creo que hasta hiciste una película, ¿no? Hice una película en el 2019. Sí. ¿Cómo se llama la película para que la veamos todos? God Give. God Give. ¿Y cuál fue tu parte? Mi hijo se murió y tuve que llorar, no, mi niño. Sí, pero era una película inspiracional acerca de Dios, entonces, de los milagros que hace Dios. ¿Kelly cree en Dios?
Sí creo en Dios. No creo en las iglesias, pero sí creo en Dios. Ok. Ahora, mucha gente puede verte y decir, wow, ella lo tiene todo figure out, lo tiene todo bajo control. ¿Tú dirías o te identificas con ese comentario o dirías, si me conocieran? Yo creo que hay algunas cosas que no tengo bajo control, inclusive ni en mi vida personal ni en mi mundo profesional. A veces hay cosas que no tengo bajo control, pero creo que también depende de la actitud que tú tengas cuando las cosas salen mal. Si tu actitud es como, ok, el mundo se murió y la víctima, pues es como la diferencia, ¿no? Lo que marca la diferencia de cuando las cosas no salen bajo control, pero no, hay cositas por ahí que no faltan siempre. ¿Cuál dirías tú que ha sido el momento más difícil de tu vida? Voy a hablar sin filtros. Oh, ojalá, estamos Voy a hablar sin filtros. ¿Me gusta? Después de mi divorcio fue el momento más difícil de mi vida, porque en mi divorcio yo cometí muchísimos errores. Y yo aprendí muchísimo de mí misma. Y no solamente tuve un divorcio con mi esposo por años, sino que también aprendí de las personas que estaban cerca a mí, que se llamaban ser amigos. Para mí fue como un divorcio de mi esposo, un divorcio de amigos que tenía por años. Fue un divorcio de mí misma, porque fue como aprender de mí, quién era realmente Kelly con sus defectos, aceptar mis errores que cometí con muchas personas, con mi familia. Entonces creo que fue ese el momento más difícil de mi vida, que no fue hace mucho tiempo, fue hace 3 años, y desde ahí me volví a reconstruir. Y cuando dices que cometiste muchos errores en tu matrimonio, ¿cuáles fueron esos errores? Y lo digo más que nada porque estar casado no es fácil y siempre cometimos todos más errores. ¿Cuál dirías tú que han sido los errores que has cometido? Mi error más grande fue no saber quién era. O sea, yo sé que duras muchos años, ¿no? Aprendiendo de ti, pero es que estaba muy chiquita. Yo me casé a los 20 y tantos. O sea, bien chiquita, y no sabía nada de mí, no sabía nada de mis traumas, no sabía muchas cosas de la vida, no sabía cómo vivir sola, cómo estar financieramente estable, no sabía nada. No sabía nada y siento que eso fue mi error, y siempre cuando yo veo a una chica que se está recién casando le digo, vive sola. Vive, viaja, paga renta, no pagaba renta, o sea, no sabía, y yo necesitaba vivir eso y estar maduramente, emocionalmente, para poder ser una esposa, y ese fue mi mayor error. ¿Tú crees que ya estás lista para ser una esposa? Yo creo que uno nunca está listo, pero emocionalmente sí tienes que sanar cosas, sanar tus traumas y aprender a aceptar tus errores para poder ser una esposa. Pero errores siempre vas a cometer. Y nunca vas a estar listo porque siempre hay cositas por ahí, ¿no? Pero eso de sanar traumas, porque yo creo que todos nacemos con traumas. Y eso de sanar suena muy fácil, pero no es como, ¿cómo la sano? Es la primera pregunta. ¿Tú dirías que ya sanaste tus traumas o estás trabajando en ello? Yo creo que uno siempre está trabajando en sanar. Creo que eso es un trabajo que te va a tomar la vida entera, sanar. ¿Cuál es una de las cosas que tú ahorita estás o has tenido que sanar? Es aprender a aceptar los errores de mis padres. Para mí eso fue lo más duro, que ellos no sabían cómo ser padres, o sea, no es que los estoy culpando, ¿no? ¿Cómo sabías que eran errores lo que estaban cometiendo? ¿Qué te diría? De pronto, de parte de mi mami, de pronto como fue una mamá soltera, de pronto no sabía cómo ser mamá soltera. Y ahora lo veo, ¿no? De que siempre estaba muy ausente, pero porque quería proveer. Pero eso lo veo ahora. Tal vez antes no lo veía porque pues obviamente no había sanado en mí. Y no había visto esas cosas en mi mamá. Ahora le veo su grandeza y era como que, tuve un papá y una mamá ausente, pero después entendí que mi mamá estaba ausente era porque quería proveer, no porque no quisiera estar ahí. Okay. Tenías que sanar prácticamente el hecho que tú te sentiste sola, que creciste con la ausencia de tu papá y tu mamá.
eso era lo que yo creía, lo que yo sentía, ¿no? O sea, parte de mí. Es que no, es que es verdad, porque aunque hayan tenido buenas intenciones, por ejemplo, mi papá, nací en Perú, y papá vino a Estados Unidos ilegalmente cuando yo tenía 4 años. Y uno piensa que 4 años uno no se da cuenta de lo que pasa. Pero yo me levanté un día y no estaba mi papá. O sea, yo habré tenido meses, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años viviendo con mi papá, pero un día él ya no estaba. Y al no estar, ese es un trauma que los papás no se dan cuenta que le está causando a una niña. Porque luego a mis tíos los comencé a llamar papá, pero luego como iba creciendo, los comencé a llamar tíos. Ojo, mi papá siempre estuvo en las llamadas con mi mamá, siempre conversamos con él, pero yo no entendía que él se había ido a otro país para mejorar nuestra vida económica. Sin embargo, cuando vine a este país, yo a él lo llamaba tío. Y ahora con traumas que uno siente, que he tenido que trabajar a través de los psicólogos y todo, se da cuenta que, de repente cierto trauma es por el sentido de abandono, que yo soy bien clingy con mi pareja, por ejemplo. ¿Y por qué? Porque yo no crecí de 4 a 11 años con mi papá. Uno tiene una ausencia del papá por más buenas que sus intenciones hayan sido. Y ojo, eso no son cosas de que yo me di cuenta después. Uno a veces, yo sigo sanando muchas cosas. Por eso te pregunto a ti, ¿en qué momento o qué emoción sentiste que tú dijiste, wow, sí, esto no está bien y no tengo que trabajar en esta parte? ¿Qué fue, por ejemplo, en mí, para darte un ejemplo, fue como, ¿por qué siempre tengo la necesidad de tener una pareja? ¿Por qué no me gusta estar en la casa sola? ¿Por qué cuando alguien me rechaza me choca tanto? Que generalmente si alguien no quiere estar contigo o una amiga, es como, okay, whatever. Pero es como, no, el fin del mundo. Y parte es, ahora hablando con mi psicólogo y todo, es como la ausencia de mi padre tuvo mucho que ver. So, ¿qué fue en ti que tú sentiste que dijiste, tengo que trabajar en esto? ¿Qué fue eso? La soledad. Okay. La soledad y sentir que necesitaba, como es igual, como tú dices, estar con alguien para poderme sentir plena. Inclusive cuando terminé con él tuve otros tantos errores después que dañé personas en el proceso de reencontrarme, pero era por eso, porque no podía estar sola. Y después encontrarme con que, estás sola, tú contra el mundo, tú contra ti, dañar a personas, ver que dañaste a esas personas. Ese fue como mi sentimiento de sentirme en soledad y como que, ahorita no tengo a nadie. Eso fue lo que me ayudó como a empezar a ver cosas. Y hay muchas mujeres que incluso acompañadas con su pareja al lado se sienten solas. Y no porque tienen un esposo ausente emocionalmente. ¿Qué es algo que tú piensas de que te ayudó a ti a superar eso? Que quizás otras personas que te están escuchando digan, voy a intentar eso. La terapia. Mira, yo iba a retiros. Retiros de liderazgo, retiros de la iglesia, a terapia holística, terapia psicológica. Yo fui a todo lo que me invitaban que tenía que ver con la terapia. Realmente a veces, inclusive le decía a mi mamá, voy a ir a terapia. Mi mamá se sentía un poco, pero no estás loca, mamita. Y yo, pero es que la terapia no es estar loco, es sanar. Es encontrar de dónde vienen algunas cosas. Y creo que el hecho de poder ir a terapia me hizo ver de dónde sentía esa ausencia de soledad, de dónde venía eso de siempre estar reconocida, ¿no? Fui hija única, entonces todo giraba alrededor de mí. Entonces al ya no tenerlo fue como que me encontré conmigo, ¿no? De que, esto vino, que no fue culpa de mi madre, ¿no? Porque no le estoy echando la culpa. Pero fue como encontrarme y ir a terapia y tener las herramientas para poder encontrarte y que solamente la terapia te lo puede dar. Y para aquellas personas que no tienen dinero para pagar terapia, ¿qué es otra fuente que tú usaste para poder ayudarte? Meditación. Okay. Es gratis, la puedes encontrar en YouTube. Es fácil. Y ahorita estamos en una era en que
todo está en internet, no necesitas pagarle a un terapeuta, pero la meditación sí ayuda muchísimo. Y realmente cuando empecé mi terapia aprendí muchas cosas holísticas de cómo limpiar los espacios con inciensos. Todo eso lo aprendí en YouTube, de cómo conectarte con la tierra, porque también vienes de ahí. Entonces estás como vivo, reconectándote, y eso es gratis, reconectarte con lo que está vivo. ¿Puedes darnos un par de ejemplos de cómo es una manera o un par de maneras de conectarte con la tierra? Sí, grounding. Eso nunca lo cuento en mis redes, ¿no? Pero el grounding es que te quitas los zapatos y pones el pie descalzo en el pasto y se siente una energía tan bonita. Es como que te estás conectando a lo que eres, a la tierra. Me encanta. ¿Lo haces por cuánto tiempo? Por mí lo haría por horas, pero obviamente cuando nunca lo has hecho es como que tú solo fluye. También he escuchado abrazar un árbol, te calma la ansiedad. He abrazado muchísimos árboles. Después de ese proceso que dices, yo no tenía dinero porque después del divorcio y eso salí con $12 en el banco. No tenía ni para comer y mi terapia era ir a hacer hiking a las montañas y abrazar los árboles. ¿En serio? Era mi terapia gratis. Me encanta. Ahora, cuando estabas en tu antes que eres ahora, ¿qué es algo que te dirías a ti? Si podrías voltear y con conocimiento, con la nueva versión tuya, ¿qué es algo que le dirías a la Kelly de antes? La única forma de ver la luz es atravesando la cruz, no yendo por el lado, no yendo por arriba o por debajo. Tienes que atravesar la cruz para poder ver la luz. Y siento que yo atravesé la cruz. O sea, si lo hablas literalmente en la religión, pero en mi vida yo sé que tienes que tocar fondo para poder ver la luz. Y ojo, porque hay gente que puede tocar fondo y hay dos caminos. Tener terapia y trabajar en ti, o hay gente que se suicida. Porque cuando estás en el fondo, eso pasa. Hay dos caminos. O se vuelven alcohólicos, o fuman, se vuelven alcohólicos, es verdad. ¿Sientes que a veces las redes te exige ser alguien que no eres? Sí. ¿En qué sentido? En que siempre tienes que mantener el status quo, como le llaman. Ajá. Realmente hacer redes es algo falso, o sea, porque tú decides qué es lo que tú publicas. Yo creo que nadie en ese planeta se publica como realmente es. Y lastimosamente así es como funciona el mercado. Y es triste. Si fueras ahorita a hacer una historia para publicar algo de ti, sin importar lo que están diciendo o lo que vayan a opinar, es más, nadie lo va a ver. ¿Qué es algo que tú publicarías? Demostrándote realmente sin filtros, Kelly. Bueno, yo creo que sería... Es que yo creo para que realmente vean a Kelly me tienen que conocer en persona, ¿no? Como la persona que realmente soy. No sé qué podría publicar. Tal vez me publicaría cocinando, haciendo grounding, que nunca lo he publicado. ¿Sabes, Kelly? Cuando yo te conocí a ti, y te lo he dicho 1000 veces, me caíste mal. La primera vez. Sí, todo el mundo me dice eso. Y no es que de la primera persona. ¿Sabes por qué fue? Y esto fue hace muchos años atrás. Bueno, como hace 4 años atrás, creo que antes de todo tu proceso. Te acercaste incluso te acercaste a Willy para saludarlo a él y ni me miraste. Y yo estaba ahí parada a su lado mirándote todo el tiempo, esperando que me mires para sonreírte. Y tú así, todo el tiempo, como que si no existiera. Y yo dije, ¡ay, qué chica más molestosa! Me cayó requete mal, pero luego cuando te vi por primera vez, incluso te entrevisté, en lo del trabajo, me quedé como, qué chica más linda, Claro. Y obviamente como te he ido conociendo, hemos chocado, pero al mismo tiempo eres una mujer increíble, tienes un corazón muy lindo, ya te lo he dicho, eres como mi hermanita chiquita. Y muchas veces me hace acordar a mi hija, porque es como, no hagas eso. Pero sí, realmente yo siento que eres muy poderosa y te he visto hacer cosas muy grandes y realmente te admiro. ¿Qué mensaje te gustaría dejarle a otras mujeres que quieren crecer en redes, pero sin perder esa autenticidad o ellos mismos?
Yo creo que siempre, o sea, hablando un poquito como lo que dices, ¿no? Porque mi contenido siempre fue como que mostrando todo lo que no era, mostrando lo bonito, mostrando el fashion y el maquillaje y todo eso, que es algo bien superficial. Y en los últimos meses, después de todo el proceso que viví, dije, quiero empoderar más con mi contenido. De buscar una motivación, ¿no? Hablamos de dejar un legado, ¿qué es lo que tú quieres dejar un legado en la sociedad? Y yo creo que es eso de que tu contenido sea inspiracional, motivacional, de que llegue a la gente. Porque realmente la única forma de crecer en redes es haciendo algo así, motivando a la gente. O sea, esa es la manera en la que tú te puedes llamar influencer. Cuando cuando tú empiezas a tocar la gente de las personas. Y lo toca a las personas cuando eres auténtica, cuando eres tú. Auténtica, sí. Pero yendo un poquito a lo que dijiste, que cuando te saludé, esa era la Kelly del pasado. O sea, la Kelly que no había atravesado la cruz. Y la Kelly que conociste en la entrevista, esa ya era la Kelly que ya estaba empezando a ver la luz. Y no es que la he visto totalmente, ¿no? Porque siento que de la ahogada que tenías, como que saqué el brazo, la cabeza y todo fue un proceso. No fue que, apareció la luz de la nada, ¿no? Yo creo que ese es un proceso que lo pasamos todos de nuestra propia, y creo que cuando nos sentimos ya plenas y wow, ya lo logré, luego te das cuenta, también tengo que trabajar en esta otra área. Sí. Y luego comienzas a trabajar en eso. Siempre encuentras cosas, Exacto. Siempre estás encontrando. Pero la forma de que cuando la encuentras es que ya tienes las herramientas. Y no quiere decir que vayas a recaer, porque yo también he tenido recaídas últimamente, a veces pasa, pero ya tienes las herramientas para salir de ahí. No es como que te vas a quedar ahí en el sentimiento de, esto me mató, esto me hirió. No, ya tienes las herramientas, ya sabes cómo salir de ahí. Te levantas más rápido. Te levantas rápido, pero no quiere decir que no vas a tener recaídas. Exacto, me encanta. ¿Alguna vez sentiste que tu brillo molestaba a otros o que alguien se sentía como opacada por ti? Sí. ¿Y cómo manejaste esa situación? Con la Kelly de ahorita es como demostrando que los comentarios, no, porque a veces lo que tú dices es envidia. Y siento que a veces la envidia se ve reflejada cuando la gente hace malos comentarios acerca de ti. Entonces solamente lo manejo es seguir siendo yo, seguir caminando en mi camino para que, o sea, no necesito demostrarle a nadie nada, ni dar explicaciones a nadie de nada. Sí, simplemente seguir con lo que sé porque yo creo en mí y ya. That's it. ¿Y alguna vez perdiste alguna amistad, una relación en el camino por elegirte a ti primero? Sí. ¿Y cómo te superaste o cómo manejaste esa situación? Yo creo que es algo en lo que todavía sigo trabajando porque me duele y más que son amistades que siguen en el mismo medio que yo y que tienes que ser muy profesional para poder estar en el mismo lugar con esas personas y poder ser profesional y estar con una persona que te hirió tanto es difícil. Todavía sigo trabajando en eso, pero siento que debo ser profesional con las personas y ya. Hablando y fuera de lo profesional, pero más en la área personal, ¿hay alguna herida que todavía ahorita estás trabajando que I don't know, de repente alguna herida que sientas que esta es una herida que quizás no pueda nunca mejorar, pero que sí pueda aprender a vivir con ello o algo así? Sí, yo siempre siento que uno siempre va a tener heridas, ¿no? Es como dependiendo, de nuevo, cómo tú lo tomas, con qué actitud tú tomas las heridas, ¿no? Hay cosas que me duelen muchísimo. Pero sí, o sea, es que por eso te digo, es como aprender a ver cómo tú lo ves. O sea, te puede herir esas cosas, pero es dependiendo de tu actitud. Yeah. Y para personas, porque tú tienes una actitud muy positiva y muy optimista, por lo que veo, por lo que demuestras. No sé si cuando se acaben las cámaras luego te vas a ir a llorar allá, pero aquellas personas que no son tan optimistas, que son un poquito más pesimistas y tienen heridas y quizás están un poquito amargadas, ¿qué consejo le podrías dar a esas personas para que un poquito vean un poquito de luz? El mejor consejo, yo creo que no es un consejo, es más decirles que solo se vive una vez. Esta vida es una. Solo tienes un chance. Tú no sabes si vas a despertar mañana. ¿Para qué amargarte por cosas simples? Solo se vive una vez. Vive, disfruta. La vida es
una. Y es divina, la vida es divina. Entonces no es un consejo, solo vive, goza. Azúcar. Me encantó. Muchísimas gracias por estar aquí. Me encanta que la gente vea que puedes estar sonriendo todo el tiempo, puedes ser influencer, pero en todo el mundo hay personas que han pasado por cosas, que tienen heridas y que lo necesitas superar y vivir. Y si estás escuchando, ya sea por Spotify o Apple Podcast o YouTube, vive, como dice Kelly, vive. Solo hay una vez en la vida y esa es la que tienes que aprovechar. Me encanta. Gracias, Kelly, por acompañarme y por abrirte con nosotros gracias. en Amigas Sin Filtros. Ay, gracias. Con el frío que se acerca, si tu calefacción no está funcionando bien, AP Home Improvement te puede ayudar. Son expertos en reparación e instalación, una empresa familiar y profesional con más de 20 años de experiencia sirviendo Maryland, Virginia y Washington, D.C. Quiero agradecer a todos mis patrocinadores, en especial a AP Home Improvement.